grabando. micrófono. Están grabando las dos cámaras, bien cerca del rostro, así entre las dos cámaras. Más cerca. La aquí está. Cuando quieras, Andrea. Para empezar, quiero que me digas tu nombre completo, Bueno, mi nombre es Mario Alberto Gutiérrez. fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. Nací en Córdoba capital el 19 de mayo de 1963. ¿Y cómo está constituida tu familia? Bueno, mi familia actual, tengo dos hijos, un varón y una mujer. Y bueno, soy divorciado. Contame Ellos viven con su madre. sobre tu participación en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ingresás? Bueno, yo me incorporé como soldado conscripto el 4 de enero de 1982 y hicimos el periodo de instrucción y bueno, después fuimos a Malvinas. ¿Qué te puedo contar sobre esa puntualmente? O sea, bueno, me incorporé con la ley de servicio militar obligatorio que data del año 1904, del general Roca, vos que sos profesor de historia. Y bueno, hicimos el periodo de instrucción y unos días antes del 2 de abril salimos licenciados después del periodo de instrucción, que eran 2 meses largos, 3 meses, te licenciaban y bueno, justo en ese periodo fue la recuperación de las islas y yo tenía algo más de 15 días de Franco, pero me presenté antes por las dudas, hubiera que movilizarse y bueno, tuve la suerte de ser designado para la compañía que marchó a Malvinas de acá de la Escuela de Aviación Militar. ¿Qué recuerdo tenés del 2 de abril del 82? El 2 de abril, bueno, estaba en mi casa porque estaba de Franco, como ya te había comentado, estábamos licenciados después del periodo de instrucción. Y bueno, una novedad, en aquel momento, muchísima alegría por la recuperación de las islas. Es más, yo cuando voy a dar charlas a los colegios, siempre le digo a los chicos, ya sea de primaria o secundaria, los invito a que busquen los documentos históricos, los documentos que son innegables, que son los documentos gráficos, ¿cierto? En aquel momento todo el pueblo argentino apoyó la reconquista de Malvinas, la recuperación de Malvinas. Eso se podía ver en las plazas públicas, en todo el país. Vos hoy buscás gente de mi generación o más grandes aún, y todo el mundo manifiesta no haber estado de acuerdo, y eso no es así, es mentira. Lo que pasa es que nosotros somos un pueblo totalmente exitista, pero en aquel momento inclusive existían dos grandes organizaciones, una eran las 62 organizaciones, que era lo que después fuera la CGT, hoy CGT, CTA y todas estas cosas, que está toda subdividida. Ubaldini era el secretario gremial de la CGT. Y existía una organización que se llamaba la multipartidaria, donde estaba Alfonsín, estaba Luder, estaban todos los políticos, estaba Manrique, bueno, gente que ya ha fallecido, todos, Allende, todos eso. Y también apoyaron la recuperación de Malvinas. Tanto la CGT, o sea, las 62 organizaciones, como la multipartidaria apoyaron la recuperación de Malvinas. Después, todo lo demás, ¿cierto? Si bien 3 días antes, 4 días antes había toda la gente, el pueblo mismo, manifestándose en contra del gobierno militar, el gobierno de facto que estaba en ese momento, pero la recuperación de Malvinas despertó un gran entusiasmo, un sentir nacional, un ser nacional que movilizó a toda la República. Había mucha gente que se anotaba voluntaria. Entonces estaba exultante como todo cualquier argentino el día 2 de abril de 1982. Después pasaron los días y, como te digo, yo tenía Franco 2 semanas más y me presenté en la primera semana. Me presenté antes de lo que tenía que regresar por si movilizaban tropas de acá de Córdoba. Y yo, como soldado de la Fuerza Aérea, estaba haciendo servicio militar en la Escuela de Aviación Militar y de ahí se formó una compañía de personal y marchamos directamente a Malvinas.
Contanos un poco sobre tu experiencia ya en la guerra en Malvinas. Bueno, nosotros salimos de acá un martes 13, me acuerdo específicamente, hay un viejo dicho que dice martes 13, no te cases ni te embarques. Nosotros salimos martes 13 de acá, a la noche arribamos en avión. Arribamos a Comodoro Rivadavia y de ahí como a las 4 de la mañana del miércoles 15 pasamos a Malvinas. Una vez que llegamos a Malvinas estuve un día en Puerto Argentino y al día siguiente fui a Playa del Ganso, Darwin, que fue donde yo estuve destinado hasta el final de la guerra. Bueno, cuando llegamos ahí, estuve en 3 posiciones puntuales diferentes. Yo fui como apuntador de mortero, es un arma de apoyo de infantería, un mortero. Y tenía 2 soldados más conmigo. Y bueno, fuimos parte de una pieza de mortero. Primero estuvimos en un lugar que no era adecuado, era la cabecera de pista, cerca de los aviones, bombardearon el 1 de mayo cuando empieza la guerra. Ahí destruyen algunos aviones, murió el primer teniente Juque, varios oficiales, bombardearon un trasvasador de combustible que había. Entonces, bueno, de ahí nos movilizaron a otro lugar, a otra posición, y sobre la costa, y después nos llevaron a otra posición hacia el norte, de donde vendrían los ingleses, en el eventual caso que desembarcaran en San Carlos, donde fue el desembarco, o si tomara primero Puerto Argentino, pero era seguro que iba a ser en San Carlos. Entonces, en la punta de la pista, ahí me mandaron con el mortero. Estuve en una posición de avanzada de fuerza aérea. Adelante nuestro había 2 compañías de seguimiento 25 y algunos efectivos del 12 y de 25 del 12 y unas secciones de infantería del 8. Son todas distintas unidades militares. Ahí, bueno, no me acuerdo bien específicamente el día en que me mandan a esa posición, que va a ser mi última posición. Y ahí estoy hasta el día que, ahí soportamos el cañoneo naval, a partir más o menos de 24 de mayo, cuando las fragatas inglesas entran en el estrecho de San Carlos, empiezan a bombardear. Eso estaba a 12 kilómetros donde estábamos nosotros, a cañonear. Y bueno, ahí cuando cañonean no tenés nada que hacer. O sea, estaban a 12 kilómetros y bueno, estás en tu posición esperando que pase o que te lleve. Y bueno, estábamos ahí en esa posición hasta que vino el último, digamos, la confrontación, cuando el choque de infantería, digamos, cuando empiezan a avanzar los ingleses hacia Playa del Ganso, Darwin. Eso fue el 26, hubo un fuego de ablandamiento muy grande, ¿viste? Con ataque de aviones y artillería naval. Y después, el 27, empieza a avanzar los ingleses que ya habían hecho cabecera de playa en San Carlos el día 24 de mayo. Bueno, avanzan, ahí tuvimos fuego y se desarrolló la guerra, se desarrolló el combate ese, llegando hasta las últimas horas del día 28 de mayo. El 28 de mayo por la noche hay un ultimátum, porque ya nosotros empezamos a replegar el 28. Y había empezado el choque violento de infantería del 27. Y bueno, el 28 vamos replegamos hasta el pueblo, y ya teníamos atrás el mar, y bueno, ahí mandaron un ultimátum los ingleses, y la superioridad decidió la rendición. Bueno, ahí cuando nos ordenan no abrir fuego, el alto fuego, y bueno, después entregamos el armamento y fuimos tomados prisioneros. ¿Qué me puedes decir del trato que tuviste con tus superiores y tus compañeros? Bien, bien, es como, o sea, en la guerra, o en cualquier experiencia extrema, salen a relucir
lo que en realidad somos y sin disimularse, no se puede disimular, y son todas las miserias y todas las virtudes. La persona virtuosa se destaca por ser virtuosa y el miserable indefectiblemente no puede disimular su condición de miserable. Y eso se vio, hay que ser justo, así como pasó con oficiales, pasó con suboficiales y pasó con soldados, compañeros nuestros. O sea, el miedo es una condición humana natural, aquel que no lo tiene es un temerario, que es no es sano, ¿no? Pero la valentía justamente está en sentir miedo y poder sobreponerse o manejar la situación. Y miedo tuvimos todo lo que estábamos ahí. Y el trato fue bueno en general, o sea, yo te tengo que hablar de lo que yo viví. Aclaremos de que la guerra, la persona que estaba al lado mío puede haberlo vivido diferente a lo que lo he vivido yo, ¿no? Porque hay un montón de digamos, qué sé yo, motivaciones, condicionamiento, un montón de cosas que tiene que ver la psicología de cada uno también, de dónde venimos. El servicio militar obligatorio, hoy la comunidad de veteranos de guerra es una comunidad muy, digamos, somos de todo tipo, venimos de todo tipo de la sociedad, de todo origen social, y hay que recordar que el servicio militar obligatorio hacía justamente eso, ¿no? Al servicio militar venía el que tenía más plata, el que tenía menos plata, el que tenía más cultura, menos cultura, mejores modales, peores modales, o sea, convocaba a todo el mundo, y bueno, y hoy justamente la comunidad de veteranos somos eso, venimos de todos los distintos extractos sociales, y bueno, y como te dije, había de todo, entre los mismos soldados, teníamos buenos compañeros, teníamos malos compañeros, personal de cuadro, los oficiales y los oficiales, hubo buenos y malos, pero yo en lo personal diría que en general recibí un buen trato, se preocupó, o sea, el personal superior se preocupó por nosotros, por subalternos, y en los compañeros, los camaradas, bien. En mi experiencia particular, éramos 3 nada más de acá de Córdoba, y la mayoría eran salteños y santiagueños. Eran salteños, santiagueños y tucumanos. Y bueno, bien. Eso estuvo bueno. ¿Algún momento, ya que estamos hablando de los miedos, que hayas tenido mucho miedo? Sí, yo creo que uno de los momentos que tuve mucho miedo fue en los cañoneos navales, porque al principio, ¿no? Las primeras experiencias no podés hacer nada, estás dentro de una posición y bueno. Y después, sí, qué sé yo, miedo sentís todo el tiempo, ¿no? Pero creo que la adrenalina compensa por otro lado y no sentís el miedo. Te activas y si no, si no caes en pánico, que es donde entra el pánico, es algo que no podés manejar. Y bueno, probablemente conozcas a alguien que ha sufrido, que ha tenido pánico y cae en un ataque de pánico, quedan paralizados, no pueden movilizarse. Pero gracias a Dios nunca entré en pánico y no. Sí, miedo tuvimos siempre, ¿no? Pero bueno, la adrenalina te moviliza. ¿Durante la guerra tuviste alguna clase de contacto con tu familia, cartas? Sí, cartas, que bueno, conservo tanto las cartas que me escribieron mis padres como las cartas y mis hermanos, alguna carta de esta que escribían los niños en las escuelas que nos mandaban. Y bueno, y también después recuperé, porque mis padres son difuntos ya ambos, entonces después recuperé las cartas que yo también había mandado, me las dieron, mi papá me las dio. ¿Crees que la guerra, bueno, modificó tu vida, digamos? Sí. Sí, te modifica mucho. Y te modifica de muchas formas, porque la guerra te modifica, pero la posguerra calculo que más. Depende de cómo vinimos. Yo cuando volví la pasé mal un tiempo, pero después me recuperé.
Pero hay que ver que nosotros cuando volvimos, como te digo, éramos de todos los distintos extractos sociales. Entonces hubo algunos que pudieron volver a su casa y tenían familia que los contuvo, ¿cierto? Pero algunos volvieron a familias que no los podían contener, ya sea por, qué sé yo, por problemas económicos, problemas de conducta de la misma familia. Y bueno, y esa gente la pasó mal, peor. Y bueno, el Estado no tuvo participación en ningún momento. La causa de Malvinas creo que es una causa que moviliza y motiva a todos los argentinos por igual. Y creo que todos los partidos, todos los gobiernos, desde aquel momento a la actualidad, todos los gobiernos de una u otra manera, al principio muchísimo más, tenían una política de desmalvinización, definitivamente. Se desmalvinizó, en las escuelas no había, vos hoy vas a la escuela y ves mapas de Malvinas en la galería, en un aula. En la década de los 80 y del 90 no había mapas de Malvinas en ninguna parte. Nosotros no existíamos. La sociedad no tiene culpa porque la sociedad consume lo que le hacen llegar. Y a través de los medios le hacen llegar información y la sociedad consume eso. Está aquel que se interesa un poco más y busca un libro, estudia, se interesa sobre un tema, o que se está vinculado, ¿cierto? Nuestros parientes, los parientes de los veteranos de guerra. Pero en general, hablo, en general, la guerra la vivimos los que estuvimos en Malvinas y los que nuestros allegados. El resto, la historia te lo dice, estaba viendo el Mundial. Y bueno, y cuando nosotros volvimos entramos por la puerta de atrás, por una ventana, entramos en la oscuridad. Y vos tenés que pensar en chicos de 19 años que no éramos chicos. Esa es una ofensa para nosotros los veteranos de guerra cuando dicen los niños de la guerra. Hay una diferencia muy grande pidiendo disculpas, ¿no? con el comentario que voy a hacer, pero a los 18 años éramos hombres en aquella época. Hoy todavía son niños adolescentes o adolescentes. Se nos cargaba de otra responsabilidad. En aquel momento, a los 22, 23 años, tenía tres opciones: o estudiaba, o trabajaba, o era un fracasado. Nosotros a los 18, 19 años ya sabíamos lo que hacíamos, éramos conscientes de lo que hacíamos. Y fuimos a Malvinas con orgullo. Y pensá que cuando nosotros fuimos, habíamos vivenciado eso que pasó el 2 de abril. Entonces todo el pueblo nos mandó a Malvinas, no nos mandó, nos alentó, ¿cierto? Nosotros fuimos a pelear a Malvinas, y eso yo también lo digo cuando voy a dar charla. Nosotros no fuimos a pelear por la Junta de Comandantes, por los militares, por nada. Fuimos a pelear por mis abuelos, por tus abuelos, por tus nietos, por la historia, ¿entendés? Entonces, después, nosotros volvimos y, bueno, y entramos, como te digo, fuimos totalmente ninguneados. Eso duró 20 años, más o menos. Te pregunto un tema sobre la guerra y ahí hablamos Sí, de sí. la guerra. Sí. ¿Qué trato recibiste por parte de los ingleses? Como dijiste, Muy bien, muy bien, muy bien, muy bueno. Muy profesional. Ellos tienen muchísima experiencia de la guerra. Y bueno, Mario, sí. no, fue un error mío, no te lo advertí. Las preguntas después de Janina no van a salir. Entonces, ella te pregunta qué trato recibiste los ingleses. Bueno, yo cuando estuve con los ingleses, Perfecto. Porque si no, no se sabe a qué te estás refiriendo. Bien. Fue mala mía. No, está bien, está bien. Ella me lo había dicho, pero en el favor de la conversación, digamos, no. Vamos. Bueno, el trato que recibí de los ingleses como prisioneros fue un trato adecuado, profesional, muy profesional de parte de ellos. Nos daban de comer poco, que era lo necesario para estar bien, pero después no hubo maltrato, no. Fuimos tratados bien tratados, profesionalmente. No hubo ningún tipo de agresión innecesaria, no hubo agresiones, ellos nos respetaron mucho. ¿Y cuándo volviste al país? Sí. ¿En qué fecha? Y yo volví, nosotros desembarcamos porque, ¿cuándo volví al país? Nosotros caímos prisioneros el día 29 de mayo, en la base donde yo estaba, nos rendimos y estuvimos prisioneros ahí varios días.
Y ahí nos iban movilizando por tandas a San Carlos. Tuvimos unos días en Playa del Ganso, Darwin, después tuvimos otros días en San Carlos, y de ahí nos embarcaron en un buque que se llamaba Norland Hall. Ese buque zarpó y nos llevaba a Montevideo. La entrega de prisioneros se hacía en Montevideo en ese momento, todos los puertos argentinos estaban cerrados para cualquier nave británica. Y cuando nosotros llegamos a Uruguay, ahí nos entregan en Uruguay, pasábamos unas mesas de control, ¿cierto?, de los ingleses, de la Cruz Roja Internacional, y después Argentina, nos embarcamos en un buquecito chiquito que se llama Piloto Alsina y nos llevan a La Plata, a una base que tiene la Marina que se llama la Dársena, creo, Río Santiago, ahí en La Plata. Y bueno, de ahí nos distribuyen por a los militares, los de ejército van a Campo de Mayo, y los de Fuerza Aérea, los de Marina quedan ahí, los de Fuerza Aérea van a Ezeiza, donde hay una escuela militar de Fuerza Aérea. Ahí estuvimos, yo creo que volví el 16 de junio más o menos. No, estoy equivocado, perdón. Fue antes de la capitulación, que fue el 14 de junio. Yo volví el 12, 2 días antes de la capitulación. Volvimos ahí, llegamos a Ezeiza. Bueno, ahí nos hicieron una revisación médica, nos dieron ropa nueva. Y ahí estuvimos 2 días más o menos. Ahí cuando fue la capitulación estábamos ahí aún. Y el 16 de junio llego acá a Córdoba. Volví acá a Córdoba a la Escuela de Aviación Militar. ¿Qué sentiste o qué pensaste con la capitulación? Y es muy intenso porque son sentimientos encontrados. Por un lado vos, digamos como que te angustia mucho por todo lo que te tocó vivir, por los compañeros que murieron. Pero por otro lado es la alegría de que todo termina para vos y volvés a casa. Entonces es muy intenso. ¿Cómo te recibieron cuando llegaste a tu casa? Bien. Te contienen todo, con mucha contención. Pero o sea, te estaban esperando. Sí, indudablemente. Cuando llegamos a Buenos Aires nos dijeron que avisáramos de la manera que pudiéramos. Y bueno, yo hablé por teléfono con un primo mío en Buenos Aires y le dije que estaba, porque ellos no sabían, sabían que había caído la base y que volvíamos prisioneros de ahí, pero no sabían quién volvía y quién no. Entonces yo cuando estaba en Buenos Aires le avisé a un primo que sabía el teléfono de mi primo. En aquella época la telefonía era otra cosa. Lo sabía, no sé si lo sabía o lo buscaba en la guía, la verdad puntualmente no me acuerdo. Pero logré ubicar a mi primo, y un primo hermano que vivía allá, y le avisé. Y él avisó a mi familia, así que ya estaban avisados de que estaba volviendo. ¿Cuándo decidiste formar parte de una organización de veteranos? ¿Cuándo se empezaron? Al principio, en el año 1983, cuando nos empezamos a juntar en un distrito, acá en el distrito militar, por iniciativa de algunos otros veteranos, pidieron que en esa dependencia nos dieran un espacio, y bueno, y empezamos a juntarnos. A mí me invitó otro veterano conocido a formar parte de una agrupación, o sea, en aquel momento nos juntábamos, ni siquiera teníamos una estructura de agrupación, ¿no? Después sí, bueno, fuimos tomando estructura, armando una estructura, y fundamos la agrupación de veteranos de guerra de Córdoba. Pero desde el principio del año 83. Principio del 83. Algunos ya se juntaban desde octubre del 82. Nosotros habíamos vuelto en junio y algunos ya desde octubre habían empezado a juntarse y habían buscado ese espacio físico, pero yo me sumé al principio del 83. Bueno, esto es si lo querés contar, porque bueno, hay preguntas que se me van ocurriendo mientras vamos hablando. Sí. Pero pienso si querés contar algo del malestar, de la posguerra. Disculpa, antes que no. Sí, bueno, me va a venir bien. Aparte, tengo una garganta desastrosa. Antes que interrumpí. Gracias. Sí.
Bueno, nosotros cuando volvimos hubo muchos conflictos, teníamos un conflicto emocional, ¿no? Interno. En ese momento pasaba, por ejemplo, no conseguíamos trabajo los veteranos. Podías entrar a todo aquello que fuera el Estado, ¿cierto? En aquella época el Correo Nacional, a Entel era de la empresa de teléfono, o a las fuerzas, a aquellos que más o menos que pasaba muy psicológico, podía entrar la Policía Federal o al Ejército, Fuerza Aérea o Marina, nos asimilaban. Pero pasaba mucho que la gente iba a buscar trabajo y le preguntaban ¿qué clase sos? La clase es el año que naciste, eso te dice cuándo hiciste servicio militar. Y más o menos por el aspecto ya te sacaba que era más o menos clase 62, 63, que fueron las dos clases que fueron a Malvinas. Y bueno, vos le decías clase 62, 63 y te preguntabas si había estado en Malvinas, y si decías que había estado en Malvinas, no te tomaban. Y bueno, y aparte que también eso, lo que te digo, la desmalvinización, o sea, no se hablaba nada de Malvinas. Nosotros quedamos bajo la piedra. Y como te digo, había muchos veteranos que estaban muy mal y no tenían ningún respaldo, apoyo de ningún lado, del Estado, nada. Y después, y no era una cosa del gobierno militar solamente, como información te cuento que el primer decreto nacional que sale, que dice que no se podía entrevistar a los veteranos en los medios de difusión. En aquel momento había 3 medios de difusión: el escrito, la radio y la televisión. Era todo lo que existía, no existía el internet, no existía nada de eso. Data del día 26 de junio del año 1982, o sea, 12 días después de la capitulación de Malvinas. Y a partir de ahí, bueno, nunca una entrevista, nunca una rememoración. Es más, esto te lo cuento, es importante porque la historia no lo dice esto. En el año 1983, el día 2 de abril, se declara el día de la recuperación de Malvinas, el Día del Veterano de Guerra. En el año 1983, a un año del 2 de abril del 82. En octubre del 83 asume el gobierno de Alfonsín. En el año 1984, el 2 de abril pasó sin pena ni gloria, no existió. Y pasaron a festejar el Día de la Soberanía Nacional el día 10 de junio, que es cuando mi abuela y mi bisabuela iban a la escuela, porque vos lo sabés como profesora de historia, el día 10 de junio de 1829, en el Congreso de la Nación, se declara la nacionalidad de la isla Malvinas, ¿cierto? Pues lo mandan a Vernet y después el 3 de enero de 1833 lo suben a un bote y lo mandan de vuelta a Vernet. Pero ese 10 de junio era declarado Día de la Soberanía Nacional hace millones de años, fue durante el gobierno de Roca, creo, el 10 de junio de 1829. Y eso para nosotros fue una gran puñalada para los veteranos, porque el 2 de abril, que había sido en el año 83 el Día del Veterano de Guerra, en el año 84 pasó sin pena ni gloria. Esa fue la primera gran señal de la desmalvinización. Y se festejó el 10 de junio, que para nosotros el 10 de junio fue un día de combate más. No tiene ningún significado para nosotros el 10 de junio. Podría haber sido cualquier día de la guerra. Y así empezó la desmalvinización, con ese acto. Y a partir de ahí, bueno, no había actos en las escuelas, no había nada, ¿entendés? Y bueno, y eso hizo que nosotros los veteranos sintiéramos en la mayoría de los casos un gran resentimiento hacia la sociedad. Pero era una política nacional, no era, el pueblo no tenía nada que ver. Es más, entre las preguntas, creo que hay una pregunta que dice que ¿cuándo sentimos nosotros que el pueblo empezó a reconocernos? O si creemos que el pueblo empezó a reconocernos. Y sí, fue 20 años después.
Y tuvo mucho que ver el trabajo que hicimos nosotros en las escuelas, pero bueno, así fue. Pienso, más allá de la fecha, que bueno, digamos, Sí. del 10 de junio y el 2 de abril, vos dijiste que el 26 de junio del 82... Sí, fue un decreto que dice que... ¿Qué te lleva a pensar? ¿Por qué ese decreto de no...? Y porque digamos, porque el accionar, el actuar de las Fuerzas Armadas no fue bueno, no fue óptimo. La Fuerza Aérea sí, la Fuerza Aérea tuvo, hablamos de los pilotos y de su logística, tuvo un accionar y un desempeño que fue reconocido internacionalmente, mundialmente, por pilotos de la Segunda Guerra Mundial, por astros de la Segunda Guerra Mundial, y a nivel internacional. Es más, motivaron de que se cambiara todo lo que era ¿cómo es? En aquel momento todas las estrategias que, inclusive el armamento y todo lo que se tenía para las guerras aeronavales, estaban diseñados para un tipo de combate. Y los pilotos argentinos pudieron atacar a la primera flota del mundo y lesionarle y todo, generarle, provocarle daños, porque usaron tácticas que no habían sido consideradas hasta el momento. O sea, no se concebía que un avión de esas características, ¿cierto? Un caza bombardero pudiera volar a 3 metros del agua. No se concebía las cosas que pudieron hacer, lo que hicieron los pilotos argentinos. Pero después esto, digamos, tanto el ejército como la marina no tuvieron un rol destacado en la guerra. Entonces, yo creo que, vos me decís fundamentalmente qué es lo que pienso que llevó a eso. En principio fue eso, o sea, porque la declaración era contradictoria, ¿no? Digamos, con lo que se vendía. Si bien es lógico, o sea, con el tiempo uno se da cuenta que es lógico que se diga que van ganando la guerra. Porque en toda la historia de todas las guerras del mundo, nunca nadie dijo que se iba perdiendo, ¿cierto? Cuando MacArthur estaba perdiendo en las Filipinas o todos los países. ¿Por qué? Porque yo, combatiente de primera línea, recibía una carta de mi madre. Indudablemente, si la carta de mi madre me decía, mirá, estamos perdiendo, esto no tiene sentido, no va por ningún lado, y qué sé yo, y el sargento me decía, avanza, lo miró el sargento y decía, avanza vos, ¿entendés? No, si esto no va a ningún lado. Entonces es lógico que se regule esa información que llega, como una cuestión táctica de la guerra. Después, si está bien o está mal, es otro tema que lo podremos discutir. Pero la guerra, ya lo dijo Clausewitz, no es más que la continuación de la política por otros medios. O sea, la guerra la hacen los políticos. Alguien alguna vez me dijo, una profesora de historia dando una charla, me dijo, en este caso no eran políticos, eran militares. En ese momento estaban desempeñando un rol político. La guerra la hacen los políticos, la pelean los soldados. Y en las guerras convencionales no hay odio. No es lo mismo que las guerras de insurgencia. Porque el enemigo hace su trabajo y yo el mío. Lamentablemente yo lo tengo matado, me mata él, pero después estaba eso, el buen trato, porque todos estábamos ahí cumpliendo un rol que nos había demandado nuestra patria. ¿Qué sentís al hablar de la guerra luego de 40 años? Mira, yo creo que siempre te quedan cosas, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad de volver en el año 2009 a Malvinas. Me pagué un viaje y volví. Me saqué el pasaporte y volví. Y bueno, y ahí me cerraron muchas cosas. Me cambió bastante la vida porque es lo que me da un poco más de agua. Se me seca la boca. Gracias. Es un poco lo que nos pasó a todos los veteranos. Cuando nosotros volvimos a Malvinas, salimos de Malvinas, salimos en guerra y creo que vivimos en guerra. Y cuando yo volví, caminé todo eso solo, en paz, tranquilo.
y pude intercambiar, hablar con la gente que vive ahí, ahí terminó mi guerra. Y entonces eso también me cambió. Me cambió mucho, me ayudó mucho. Hablar de Malvinas no es fácil. Bueno, y te hago una última pregunta. Dale. Y después, bueno, si vos querés agregar algo Sí, más, sí. está totalmente libre. ¿Qué sentiste la primera vez que contaste tu historia en un colegio de ex combatientes? Lo que siento siempre que hablo de Malvinas, un poco de angustia. Se siente angustia. Y bueno, qué sé yo, hay muchas cosas guardadas, ¿viste? Y que no cambian. Bueno, ¿querés contarnos algo más? No, hoy, como te digo, viajar me cambió la vida en el sentido de que me calmé en ese aspecto, ¿no? Pero hoy vivo normal, tranquilo, bien. Trabajé, ya estoy jubilado, pude trabajar, pude constituir una familia, y bueno, y hoy me alejé un poco, yo personalmente me alejé un poco de las agrupaciones, de todo, para estar un poco más tranquilo. Hoy los veteranos, en una época fui integrante de la comisión directiva de una agrupación de veteranos de guerra. Y después pasó el tiempo y bueno, puntualmente en esta, no tiene nada que ver con Malvinas, pero justamente este año, lo que te contaba, estuve muy mal con el COVID y también eso me cambió un poco la cabeza y empecé a alejarme, a dejar de ir a los actos, a vivir más afectivamente con mis hijos, con mis amigos. Me cambió la cabeza, me cambió. Pero bueno, hoy normal, digamos, tranquilo, alejado como te digo, los actos porque me pega, ¿me entendés? Entonces prefiero mantenerme al margen. Y eso es todo. Muchas gracias. No, Mario, discúlpame, tengo siempre tomar una pregunta que te hizo Sí. Janina. Después vos contestasela como si te hubiera hecho la pregunta. Dale. Al principio de todo, Janina te pregunta sobre el 2 de abril, y qué sé yo, me dijiste, bueno, entre el 2 de abril y que te incorporaste pasó una semana, y que bueno, que para vos mencionaste que fue una alegría porque estabas convencido Sí. de las causas de la guerra, etc. Sí. Pero ¿te acordás un poco más con qué te decían en tu familia? ¿Te alentabas, te desalentaban? Si lo charlabas con tus amigos de tu edad, del barrio, de la Sí. escuela, ¿me podés contar? ¿Te acordás algo de eso? Sí. ¿Qué te rodeaba así en términos afectivos? ¿Qué te decían? Sí, en realidad yo en aquel momento, después del 2 de abril, que como te digo fue un día exultante, ¿no? De alegría y de sentir nacional. Después en realidad yo realmente me enteré de que iba a Malvinas el día antes. Yo salí el día martes, el día lunes me dijeron que formaba parte de esa compañía que iba a ir a Malvinas, ¿cierto? Pero desde el 2 de abril hasta el 10 de abril que me presenté, bueno, todo el entorno estaba contento. Es lo que te digo, hoy vos no encontrás a nadie que haya apoyado la toma de Malvinas, que haya apoyado la recuperación de Malvinas. Pero en realidad eso no es así, eso no es verdad. Bueno, Argentina es un pueblo exitista, ¿no? De pronto todos detestamos al director técnico de la selección cuando pierde y cuando ganan todos somos, habíamos depositado nuestra confianza en él y todo, siempre creímos en él. Son un pueblo bastante hipócrita, ¿no? Yo asumo que por mi experiencia de vida tengo cierto resentimiento hacia el pueblo argentino, por lo que me ha tocado vivir, pero
está mal, no, es lo que yo te dije, para mí no es el pueblo, es lo que moviliza al pueblo, ¿no? Lo que le llega. Pero como te digo, en ese momento todo el mundo apoyaba la toma de Malvinas. Y como digo, hay que remitirse a los documentos gráficos, ¿no? Eso no mienten. Pero no, en mi entorno, a ver, en mi entorno todos estaban, igual que yo, exultantes por la recuperación de las islas. El día que yo supe que me iba a Malvinas, lo hablé por teléfono a mi padre, a su oficina, porque no quería hablar con mi vieja, y le dije, che, pa, mira, me voy a Malvinas, avisale a la mamá. Y eso fue todo. Después lo que pasó en casa y en mis amigos, en lo que fuere, no sé, porque yo me fui a Malvinas. No sé si está respondido. Está muy bien. Bueno, espero haber alcanzado las expectativas. Claro que sí, muchas gracias. Permiso. Gracias. Gracias, Muchas gracias. chao. Ahí se saca el micrófono.